Bien. La idea de la clase de hoy es, bueno, buenas noches a todos. La idea de la clase de hoy es desarrollar dos temas teóricos que tenemos pendientes, uno de la unidad 5 y otros dos de la unidad 8. Nos van a quedar cosas pendientes de la unidad 8, pero no lo vamos a evaluar, así que no hay ningún inconveniente, pero sí vamos a ver dos técnicas para incorporar el riesgo en la evaluación de proyectos. Todo lo que tiene que ver con incertidumbre lo han visto con Daniel cuando desarrolló la unidad 7. Nosotros lo que vamos a ver son dos herramientas para incorporar el riesgo en la evaluación. Y además, con respecto a la unidad 5, vamos a desarrollar el método de la TIR modificada. Vamos a explicar por qué hay que usarlo, qué pasa con la TIR simple que no la podemos usar en determinados contextos, cuál es la famosa regla de signos, qué nos dice, qué información nos brinda, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la clase de hoy. Y si nos queda algo de tiempo, bueno, se van a presentar algunos de los grupos que nos quedó pendiente el sábado pasado. ¿Qué más? Lo que les voy a pedir es si pueden habilitar cámaras como para ver gente y no estar... O sea, estoy viendo gente, obviamente, pero son muy poquitos. Así que... A modo de... Mira, Joan. Hola, Joan. Joan y Luca parece que están por relatar algún partido de la Copa América. Espero que sea el primer triunfo de Argentina, porque la verdad que el Festival del Empate ya me tiene un poquito cansado. Sí, sí, y justo con Uruguay, ahí sí firmaría el empate, pero bueno, no sé, pasan cosas, pero muy llamativo. Arrancamos ganando siempre y después terminamos nos conformándonos con un puntito. Que eso me pase en el campeonato local es una cosa, ahora con una Copa América no. Bien, ¿qué más? Hola Fede, ¿cómo andás? ¿Bien? Ahora sí, perdón, tenía el micro apagado. Otra vez Bien, con me frío, metiste el dedo en el ojo, pero bueno. con frío, Eh, con frío. Está fresco, sí. Hola Florencia, ¿cómo Sí, andás? la verdad que sí. Todo bien, profe. Se vino de golpe, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Sí, es muy frío si dejamos, es muy frío si dejamos todos los rectángulos negros, por eso, además del frío, se hace más frío todavía. No, no, yo le digo por el 9 de la selección, profe, como usted de Racing, para hacerlo picar un poco, pero bueno, no pasa nada. Sí, bueno. Entre conejos, sí. Pero no está jugando ahora en Racing, digamos. O sea, No, está bien, pero salió de ahí. y cuando estaba en Racing andaba muy bien. Ojo que la 9 la tiene el Kun, ¿eh? Claro, que de los primos. Los que no le ponen azúcar al café. Ni al mate, nada, todo igual toman. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la distinción que hacíamos en algún momento entre proyectos convencionales y no convencionales, ¿sí? ¿Por qué vamos a volver a este tema? Porque es fundamental la distinción, o sea, el análisis del perfil del flujo de fondos a la hora de saber si vamos a poder utilizar la TIR en su forma simple o no, y qué nos dice esa cantidad de cambio de signo que tiene el flujo de fondo del proyecto. Entonces, cuando tenemos un proyecto convencional, y ahora después vamos a explicar por qué estamos diciendo esto, la particularidad que tiene el proyecto convencional, que tiene un solo cambio de signo, es que vamos a tener siempre una sola TIR. Después vamos a ver cómo puede ser esta TIR, pero la ventaja que tiene es que siempre vamos a tener una sola TIR. Cuando tenemos proyectos no convencionales, ¿sí? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos? O proyecto convencional era un proyecto que tenía un solo cambio de signo, es decir, comenzaba con flujo neto de fondos negativos y luego, supongamos periodo 0, 1, 2, mientras se gestaba la inversión, y luego íbamos a tener,
o sea, luego del cambio de signo, o sea, pasamos de negativo a positivo, todos los flujos netos de fondos posteriores iban a ser positivos, ¿sí? Es decir, teníamos un solo cambio de signo de menos a más y luego todos los flujos de fondos se mantienen positivos. Bien, y cuando hablamos de proyectos no convencionales, hablamos de proyectos donde tenemos más de un cambio de signo, ¿sí? O sea, no solamente este cambio de signo que por lo general diferencia la etapa de inversión de la etapa de operación, sino que además podemos llegar a tener alguna reinversión a mitad de periodo, y eso hace que algún flujo neto de fondos a mitad de la vida útil del proyecto también sea negativo, es decir, ya dejamos de tener un solo cambio de signo, sino que tenemos tres, ¿sí? De negativo a positivo, de positivo a negativo y de negativo a positivo. De eso hablamos cuando hablamos de proyectos no convencionales, ¿sí? ¿Y qué puede ocurrir cuando tenemos proyectos no convencionales con la TIR? Pueden ocurrir tres cosas. Que el proyecto tenga más de una TIR, es decir, más de una tasa que satisfaga la ecuación que hace el van igual a cero, que es la fórmula de la TIR. Que el proyecto no tenga TIR. Y que el proyecto pese... Pasa que son tanto el día así con la prima, son de la misma edad, Claro. como hermanitas. Y que el proyecto, pese a todo, tenga una sola TIR. ¿Puedes repetir el segundo? Sí, sí, Por que el favor. proyecto no tenga ninguna TIR, es decir, dadas las características del flujo de fondos, no hay ninguna tasa que hace que el van sea igual a cero. Y el tercero es que pese a todo el proyecto igualmente tenga una sola TIR. Cuando hablamos de que no haya ninguna TIR, estamos hablando de TIR positivas y reales, ¿sí? Porque puede ser que sea un número imaginario que te soluciona la ecuación, pero que no es algo que puedas usar como una tasa que mide rentabilidad, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de la regla de signos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de regla de signos? ¿Y qué tiene que ver con esto de los cambios de signos? Bueno, la regla de signos fue formulada por René Descartes, que es el mismo que empezó a utilizar los llamados ejes cartesianos, bueno, vienen de su nombre, los ejes cartesianos ortogonales que usamos para graficar muchas funciones, en 1637. Es un matemático francés y estableció su regla de signos que después fue modificada, o sea, él básicamente hizo algunas multiplicaciones y esbozó su regla de signos, luego fue estudiada por otros matemáticos y fue mejorada, obviamente, la redacción porque había una parte que era errónea. La versión que llegó hasta nosotros, o sea, la corregida, dice que la cantidad de raíces positivas de un polinomio ordenado en función de x es igual al número de variaciones de signo
menos un número par mayor o igual a 0. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo, voy a compartir pantalla y vamos a ver un ejemplo de un proyecto a tales fines. Acá lo veo a Leonardo, que hace rato no lo veía, se cortó el pelo. Y después mucha gente de rectángulo negro. ¿Qué más? Share screen. Share screen, share screen. Acá. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces como decíamos, la cantidad de raíces positivas de un polinomio ordenado en función de x es igual al número de variaciones de signo menos un número par mayor o igual a 0. Bien, acá tenemos un proyecto A, ¿sí? Donde tenemos el periodo 0 negativo de 1000, el periodo 1 2000 positivo, periodo 2 700 positivo, periodo 3 100 positivo, periodo 4 hay un cambio de signo, negativo 2500 y periodo 5 positivo por 500, ¿sí? Bien. Entonces, la regla de signo me habla de las raíces, ¿sí? Las raíces son las soluciones del polinomio, o sea, los valores que resuelven la ecuación, ¿sí? Pero en este caso, cuando la regla de signos habla de raíces, fíjense que no, raíz no es sinónimo de TIR. O sea, las TIR, las tasas internas de retorno, se obtienen a partir de las raíces. Fíjense que están en la fórmula de ese X o raíz del polinomio, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que ordenar el polinomio en función de X, por ejemplo, en este caso lo que tendría que hacer, bueno, si utilizo la fórmula de la TIR, sería menos 1000 más 2000 dividido 1 más la TIR, más, ¿me van siguiendo? Es lo que escribiríamos si tuviéramos que resolverlo, ¿sí? Más 700 dividido 1 más la TIR al cuadrado, más 100 dividido 1 más la TIR al cubo, menos 2500 dividido 1 más la TIR a la cuarta, más 500 dividido 1 más la TIR a la quinta. Si yo esto lo tengo que ordenar en función de X, tengo que ordenarlo de exponente mayor a exponente menor, ¿sí? Entonces quedaría al revés. Quedaría 500 dividido 1 más la TIR a la quinta, menos 2500 dividido 1 más la TIR a la cuarta, más 100 dividido 1 más la TIR al cubo, más 700 dividido 1 más la TIR al cuadrado, más 2000 dividido 1 más la TIR, menos 1000. O sea, arranco por el exponente más alto, que es a la quinta, y luego voy bajando. Ahora, después reemplazo, porque yo sé que lo que quiero hacer es reemplazar ese 1 más la TIR por las X, ¿sí? Entonces, 500 dividido 1 más la TIR a la quinta se va a convertir en 500 X a la quinta. ¿Sí? Porque estoy reemplazando, en vez de poner 500 dividido 1 más la TIR a la quinta, estoy reemplazando y va a convertirse en 500 X a la quinta.
O sea, estoy convirtiendo el flujo de fondos, como armaríamos la ecuación para calcular la incógnita, digamos, que es la TIR, lo estoy convirtiendo en un polinomio ordenado en función de x para poder aplicar la regla de signos, ¿sí? Y obtener primero las x o raíces del polinomio, que son las que hacen que sea igual a 0, y luego, a partir de las raíces, a partir de estas x, despejar las tasas internas de retorno. Vamos bien, vamos rápido, hay que aclarar algo. Profe, a ver si entendí bien. Entonces yo tomo el valor del flujo, en este caso el año 5,500, y en vez de aplicar la fórmula 1 sobre 1 más la TIR, pongo 500 por x a la 5. ¿Es así? Perdón, de vuelta. En vez de usar la fórmula 1 sobre 1 más la TIR, pongo directamente 500, que es el flujo en el año 5, por x a la 5. Claro, 500x a la quinta, así es. Está, perfecto. Porque si no, en el flujo de fondo vos lo que tenías era 500 dividido 1 más la tira a la quinta. Okay. ¿Sí? Entonces reemplazás y convertís a todo el flujo de fondos, digamos, del proyecto en un polinomio ordenado en función de x, donde los primeros valores van a ser aquellos que tienen los exponentes más altos, en este caso a la quinta, ¿sí? Bueno, ya convertimos el proyecto en un polinomio ordenado en función de x, ¿sí? Donde convertimos todas esas 1 dividido 1 más la TIR en x, entonces nos va a quedar 500x a la quinta menos 2500x a la cuarta, más 100x al cubo, más 700x al cuadrado, más 2000x menos 1000. Todo eso igual a 0, ¿sí? Porque estamos hablando de una ecuación. Bien, entonces, ya tenemos un polinomio ordenado en función de x. ¿Con cuántos cambios de signo? De más a menos, de menos a más y de más a menos. ¿3 cambios de signo? Sí, 3 cambios. Fantástico, bien. Entonces, si aplicamos la regla de signos, se pueden dar dos situaciones. ¿Por qué? Porque la regla de signos me dice que yo tengo que ver cuál es el número de variaciones de signo, en este caso 3, y le tengo que restar un número par mayor o igual a 0, y me va a decir cuántas x positivas va a tener este polinomio ordenado en función de x. Tengo dos opciones. Puedo hacer 3 menos 2, que es un número par mayor o igual a 0, o 3 menos 0. ¿Sí? O sea, puedo tener una x real y positiva, o puedo tener 3 x reales y positivas. ¿Sí? Bueno, en este caso tengo 3 x positivas. ¿Sí? Fíjense, son x1 igual, se lo doy como datos porque en realidad vamos a trabajar en función de este ejemplo y lo importante es relacionar, digamos, relacionar la cantidad de signos con la cantidad de x, con la cantidad de TIR, y vamos a ver que no hay una relación directa, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos tres soluciones, perdón, sí, bien digo, tres soluciones, 3x, y las tres son positivas, ¿sí? A partir de esas 3x, voy a despejar. Vamos a ver cómo sería el mecanismo de despeje, ¿sí? Yo tengo, por Profe, ejemplo, ¿sí? no me quedó claro. ¿Quién habla? Joan. ¿Qué parte no te quedó clara, Joan? Yo hasta la parte que cambia Hasta cuando cambian saludé y 3 buenas noches. veces, hasta el 9 de razón. Nada, hasta la parte que
Se me fue. Que hay 3 cambios de El signo, eso está bien. Fantástico, bien, bien. No está nada mal. Entonces, tenemos 3 cambios de signos, ¿sí? Si aplicamos la regla de signos, que nos dice cuántas x positivas va a tener este polinomio ordenado en función de x, tenemos 2 opciones, porque la regla de signo me dice que la cantidad de x positivas de un polinomio ordenado en función de x va a ser igual al número de variaciones de signo, como acordamos son 3, ¿sí? De más a menos, de menos a más y de más a menos, son 3. El número de variaciones de signo menos un número par mayor o igual a 0. ¿Sí? A 3 yo le puedo restar. ¿Qué números pares mayores o iguales a 0? A 3 le puedo restar 0 y tengo la opción de poder tener 3x positivas. O le puedo restar 2, porque existe la opción, o sea, es un número par mayor que 0 y menor que 3. Le puedo restar 2. Entonces podría llegar a tener una sola, en función de la regla de signos, una sola x positiva. En este caso, cuando buscamos hallar los valores de x que hacen que la ecuación sea igual a 0, tenemos 3 x positivas. ¿Hasta acá me seguís? Sí, más o menos. A ver, tendrías que usar una planilla de cálculo y ver cuáles son los valores, o sea, ir calculando distintos van para distintos valores y ver cuáles son los valores que hacen que x sea igual a 0. Y aparecerían estos 3 números. x1 igual a 0,9388, x2 igual a 0,4731 y x3 igual a 4,8688. Lo estamos dando como dato, no nos vamos a poner a buscar esto porque no nos interesa, ¿sí? Sí nos interesa como punto de partida para ver de dónde surgirían las TIR a partir de las raíces del polinomio. Perdón. No, sigue así. Bien. Pero ¿qué no quedó claro? Decime y lo vuelvo a repetir. No, es indistinto tomar el número 0 o el número 2. Te guía, digamos, ¿no? Después cuando hallas los valores, vos ves si es 1 o es 3. Pero por lo pronto, o sea, no podés buscar 18 y tampoco podés buscar 2. Sabes que van a ser o 1 o 3 en función de la regla de signo y eso se da, digamos, ¿sí? Y en este caso, fíjate que son 3. Hay 3 x positivas. Entonces, a partir de estas 3 x positivas que le damos como dato, porque no nos vamos a poner a buscar las soluciones del polinomio, vamos a despejar la TIR. Entonces, fíjense que si vemos la fórmula de esta x es igual a 1 dividido 1 más la TIR. Yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, en el primero de los casos, hacer 0,9388 igual a 1 dividido 1 más la TIR, ¿sí? Para poder despejar esa TIR. ¿Queda claro? Entonces, luego ¿qué hago? El 0,9388 pasaría dividiendo abajo del 1. Y el 1 más la TIR pasa al otro lado. ¿Sí? ¿Lo ven? Leonardo está como hipnotizado. No sé si aparte está mirando Netflix, o sea, está haciendo las dos cosas a la vez y está mirando otra de terror, perdón, o si no está entendiendo. Pero No, fíjense, ¿eh? yo lo que entiendo es lo siguiente. Por ejemplo, cuando tenemos una sola raíz, quiere decir que es como muy perfectito los cambios, o sea, la distancia que vamos a tener entre valores. Por eso, o sea, la X va a ser una sola. Cuando tenés una sola raíz, Claro. Por eso cuando le restamos, por ejemplo, 3 menos 2 nos va a dar 1, porque las 3 van a ser iguales en realidad, las 3 raíces. ¿a qué le llamas que las 3 raíces van a ser iguales? ¿Que van a ser las 3 Va a positivas? tener un solo valor de X, ¿no? Entonces tenés una raíz sola. Pero
Cada vez se lo entiendo. Si tengo 3 cambios de signos, ¿por qué le resto 2? Porque es lo que te dice la regla de signos, digamos. O sea, que vos podés, o sea, para obtener cuántas x positivas tiene este polinomio ordenado en función de x, le tenés que restar al número de cambio de signos un número par mayor o igual que 0. En este caso, tenés 3 cambios de signo, vos tenés 2 opciones. O le restás 0 y tenés 3x positivas, que es lo que se da, o le restás 2 y tenés una sola. En este caso, cuando vas a buscar los valores, encontrás 3. O sea, está dentro de la regla de signos, porque también tenías la opción de restar 0, ¿sí? Claro. Son las dos opciones que te brinda la regla de signos, pero fíjate que o es una o es la otra, o sea, se cumple. Entonces, Pero una vez tomamos que- igual. No, ¿Perdón? o sea, perdón, Néstor. ¿Tomamos igual la que siempre te da más cantidad o cómo No, es? a ver, Eso no me- una vez que aplicás la regla de signos tenés que ir a buscar los valores. Acá porque ya los tenemos dados como datos porque no nos interesa ir a buscarlos, pero si no tendrías que ir a buscar cuáles son las x de esa ecuación, de ese polinomio, ¿sí? Las tenés que ir a buscar porque a partir de esas x vas a obtener las TIR. En este caso no nos Claro. interesa hacer esa búsqueda. Estamos ya dándolo como dato, pero cuando lo vayas a buscar sabes que o vas a encontrar una sola o vas a encontrar 3 en función. O sea, esa es la guía que te brinda la regla de signos. Y claro, y acá nosotros fuimos por 3. Está bien, No, perfecto. no fuimos por 3. Esta ecuación tiene 3. Podría tener una también, en función de la cantidad de cambio de signos que tiene. Pero en este caso, Ah. este proyecto tiene 3. Claro, entiendo. Entiendo. Sí, está bien. Bien. Entonces, tenemos 3x positivas. Lo que tenemos que hacer ahora es o sea, despejar la TIR de esa fórmula que estamos viendo, donde dice que la raíz es igual a x, que es igual a 1 dividido más la TIR, y lo que tengo que hacer es colocar allá cada una de las x y despejar las TIR. ¿Sí? ¿Cómo haríamos? Como le decía recién. Entonces, en lugar de x voy a poner 0,9388 y del otro lado me va a quedar 1 dividido 1 más la TIR. ¿Sí? Luego, el 0,9388 va a pasar debajo del 1 dividiendo y el 1 más la TIR va a pasar del otro lado multiplicando. ¿Sí? Entonces, luego me quedó del otro lado 1 más la TIR igual a 1 dividido 0,9388. ¿Qué me falta? Me falta sacarme ese 1, digamos. Entonces, el 1 que está sumando va a pasar restando. Entonces, la TIR va a ser igual a 1 dividido 0,9388 menos 1. De esa manera yo despejo y obtengo la TIR, que en este caso me da 0,0652 igual al 6,52%. Lo mismo hago con la X2 y con la X3. Con la X2 me da una TIR del 111,37% y con la TIR 3 me da un valor negativo de menos 79,46%. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, ahora que ya tenemos las TIR, fíjense cuál es el problema que se nos genera. Nosotros, si tenemos que medir la magnitud, rentabilidad del proyecto, se nos presenta un problema, porque yo no puedo decir, y la rentabilidad del proyecto es del 6,52% y también es del 111,37%. O sea, tengo que tener un solo valor para esa magnitud, no puedo tener dos valores, ¿sí? Por lo tanto, la TIR en su forma simple, la respuesta que me brinda la TIR en su forma simple, que es lo que estamos haciendo, buscando los distintos valores de la TIR simple, la tendría que desechar y tengo dos opciones. O me voy a calcular el BAN directamente y evito la TIR, ¿sí? O aplico el método de la TIR modificada, que es lo que vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Pero lo que les quería explicar, que puede darse el caso o sea, ¿por qué estamos yendo más para atrás, digamos, si no explicamos el método de la TIR modificada directamente? Porque lo que me interesa es que sepan que
en proyectos no convencionales, dado que tienen más de un cambio de signo, lo que se puede llegar a originar es que tengan más de una TIR positiva, y eso lo que hace es restarle utilidad a la TIR como medida de la rentabilidad de un proyecto. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense, si graficáramos la función del BAN a distintas tasas, veríamos que la curva sería como el lomo de una ballena, más o menos, y cruzaría el eje de las X en 6,52 y en 111,37. Entonces, el lomo de la ballena, o sea, los valores positivos del BAN, se producirían cuando la tasa es mayor a 6,52 y menor a 111,37. Pero si las tasas de descuento fueran o menores del 6,52% o mayores del 111,37%, el BAN es negativo. Esa es la particularidad que tiene. Fíjense, entonces, la TIR ya no me sirve como para medir la rentabilidad del proyecto, porque en realidad la curva tendría que cruzar una sola vez, digamos, para que me sea útil, tendría que cruzar una sola vez el eje de las X, ¿sí? En este caso, es como si tuviéramos un edificio y dijéramos, no, la altura de este edificio es de 6,52 metros y además mide 111,37. ¿No? O mide una cosa o mide la otra, ¿sí? O sea, no me sirve tener dos valores para la misma magnitud. Entonces, por eso nos íbamos un poquito más atrás, para explicar el por qué. O sea, ¿qué pasa cuando hay más de un cambio de signo? Y bueno, en función de la cantidad de cambio de signo, si aplicamos la regla de signos, podemos tener o una X positiva o más de una X positiva. Ah, bueno. Y en función de la cantidad de X positiva puede ser la cantidad de TIR positivas que tengamos, ¿sí? En este caso se nos genera un problema porque tenemos dos TIR positivas. Si tuviéramos solamente una positiva y las otras dos negativas, podríamos aún seguir utilizando la TIR simple, tomando el valor de la TIR positiva como medida de la rentabilidad, ¿sí? Pero el problema se nos genera porque tenemos dos tasas internas de retorno positivas. Entonces, vamos a ver el cuadro que viene debajo para analizar qué puede suceder, ¿sí? Entonces, Sí, ¿viste? bien, entonces cuando X es negativa, ¿sí? Vamos a reemplazar en la fórmula que vimos acá arriba, vamos a poner una X igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, si X es igual a menos 2, yo voy a hacer 1 dividido en menos 2, es menos 1 medio, menos 1 medio menos 1 es menos 3 medios, ya sé que va a ser negativa. ¿Sí? O sea, si la raíz es negativa, la TIR va a ser negativa, la TIR va a ser menor que 0. ¿Sí? Ahora, si la X es positiva, no es sinónimo de que la TIR va a ser positiva. ¿Por qué? Porque si la X es igual a 1, la TIR va a ser igual a 0. Y vamos a verlo en la fórmula que tenemos allá arriba. Si la X es igual a 1, yo voy a hacer 1 dividido 1 menos 1 para obtener la TIR. 1 dividido 1 es 1, menos 1 es 0. ¿Sí? Entonces la TIR va a ser igual a 0. Si la X es menor que 1, la TIR es positiva. O sea, la TIR va a ser positiva siempre y cuando sea la X menor que 1 y mayor que 0. Cuando la X se ubica entre 1 y 0, los valores de la TIR van a ser positivos. ¿Qué es lo que vimos recién? Fíjense qué pasa cuando la X es igual a 0,9388, que es un valor positivo y menor que 1. La TIR termina siendo positiva.
¿Y qué pasa como en la TIR 3, perdón, en el valor de x3, que es igual a, que es positivo, pero por encima de 1, da 4,8688? Veamos qué pasa con la TIR. Cuando la TIR es, perdón, cuando la x es positiva, pero es mayor que 1, como en este caso, la TIR es negativa. Entonces, vemos que en función del perfil del flujo de fondos, en función del tipo de proyectos, pueden ocurrir cosas diferentes, ¿sí? Entonces, cuando tenemos proyectos convencionales, donde existe solo un cambio de signo, vamos a tener un solo valor de x real y positivo. Porque la única opción que me queda es hacer 1 menos 0, 1. Entonces voy a tener siempre una sola x real y positiva. Y por lo tanto, siempre voy a tener una sola TIR. Pero no significa que esa TIR va a ser siempre positiva. Significa que va a ser una sola. Porque si la x que obtenemos es positiva, pero mayor que 1, la TIR va a ser negativa. Entonces vamos a tener una sola TIR que puede ser igual a 0, negativa o positiva. Comentario entre paréntesis. Todavía no hubo ninguna duda, ninguna nada subida a los foros de los trabajos, de los ejercicios de la guía. No dejen para último momento porque lo importante sería Hay irlos. dudas, ¿Perdón? Hay dudas, hay dudas. Yo Bueno, después subo la mía. por Quizás favor. también algunas. Sí. Sí, por favor, porque si dejamos todo para la última semana, se hace más complicado. Bien, entonces, esto con respecto a los convencionales. Cuando los proyectos son no convencionales, es decir, tienen más de un cambio de signo, lo que tenemos que hacer para ver cuántas x reales y positivas tenemos es hacer el número de cambio de signo menos un número par mayor o igual a 0. Y nos va a guiar al respecto. Entonces, de esas x reales y positivas, solamente voy a obtener tasas internas de retorno positivas cuando la x se ubica entre 1 y 0. O sea, es positiva, pero es menor que 1. ¿Sí? Porque ya vi que cuando es igual a 1, la TIR es igual a 0. Entonces tiene que ser menor a 1 y mayor que 0. Y esa cantidad de x reales y positivos va a ser mayor o igual a la cantidad de TIR reales y positivas. Fíjense que en este caso yo tengo 3x reales y positivas, pero en realidad tengo 2 TIR reales y positivas, ¿sí? Como decíamos, ¿cómo lo resolvemos? Cuando tenemos más de una TIR, calculamos el BAN o aplicamos el método de la TIR modificada.
Hago una Profe. aclaración. ¿Sí, perdón? Esto dijo, no se evaluaba esto, ¿no? ¿Quién dijo eso? No sé por qué tenía que TIR modificada. En alguna clase dijeron que no. Yo seguro que no. Ah, está bien, está bien. Debe ser otro O tema. sea, el parámetro es, todo tema que se da en clase se puede evaluar. Ok, listo. Temas que no se dan en clase, no. Temas que no se incluyeron en un trabajo práctico no se pueden tomar en el ejercicio que se va a tomar como examen. Pero todo tema que se dio en clase se va a dar, se puede evaluar y obviamente hay que complementarlo con la bibliografía correspondiente. O sea, si van a negociar, negocien bien, ¿eh? O sea, no hagan como la abstención con Nicaragua porque sale mal después. Bien. Señores, señoras y señorites, no me sale el inclusivo todavía. Eh, igual, albañila suena feo. Avisemos que albañila suena feo. Bien, entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Que siempre a la hora de calcular la TIR o de buscar la TIR del proyecto tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil del flujo de fondos y tener en claro que si tenemos un proyecto no convencional con más de un cambio de signo, podemos llegar a tener algún inconveniente con la obtención de la TIR en su forma simple. ¿Cuál es el inconveniente? Algo similar a lo que acabamos de ver, que nos aparezca, que tengamos, por ejemplo, 3x reales y positivas, y que de esas 3x reales y positivas se desprendan 2 TIR reales y positivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, si, como le decía hace un rato, si de la obtención de las distintas TIR yo tuviera 2 negativas y una sola positiva, esa TIR positiva la puedo utilizar como medida de la rentabilidad del proyecto. El problema se presenta cuando yo tengo 2 TIR reales y positivas. En ese caso, tengo que descartar la TIR en su forma simple como una medida de la rentabilidad del proyecto y buscar otras soluciones, que puede ser calcular el BAN del proyecto, que por lo general nunca da inconvenientes. Por lo general no, siempre da una solución y nunca genera inconvenientes, o aplicar el método de la TIR modificada. ¿Sí? Esto para la gran mayoría de los proyectos convencionales. Ahora vamos a ver un caso puntual de proyectos no convencionales. Decía, para la gran mayoría de los proyectos no convencionales. Ahora vamos a ver un caso puntual de proyecto no convencional, donde ya directamente no tiene sentido que calcule las distintas TIR en su forma simple, que es lo que hicimos recién. Directamente vamos a estar obligados a calcular la TIR modificada, ¿sí? Y vamos a explicar el por qué. Entonces, vamos a ver un ejemplo y nos referimos a los proyectos no convencionales que tienen capital negativo. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata. Tenemos un flujo neto de fondos con el periodo 0 y 8 periodos de vida útil, donde tenemos una reinversión en el periodo 3 que genera un flujo neto de fondos negativo. O sea, es un proyecto no convencional. Tenemos 3 cambios de signo, de menos a más, de más a menos y de menos a más. ¿Recuerdan la fórmula de la TIR? O sea, no, la fórmula no, perdón, el significado de la TIR o la definición de la TIR. Clase 2, 3. Igual nadie quiere que La memoricen. hacía el van igual a 0. Esa es el camino corto.
La otra era... O la tasa de retorno cuando el capital permanece empleado o algo así, no me acuerdo. Ahora bien. Esa es la cuestión. Entonces decíamos que la tasa interna de retorno es la tasa, es la rentabilidad, o sea, es la tasa que mide la rentabilidad del capital. Del capital empleado mientras está empleado tras permitir el reembolso parcial de la inversión inicial. ¿Algo así? Es medio desastre para aprenderme las cosas de memoria, pero en realidad lo importante que tenemos que tener en cuenta es que para que la TIR en su forma simple tenga sentido, siempre tiene que haber capital empleado en el proyecto. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que la TIR trabaja con un supuesto diferente al que utiliza el periodo de recupero ajustado? El periodo de recupero ajustado primero lo que hace es tomar el 100% de cada uno de los flujos netos de fondos positivos para tratar de reembolsar lo antes posible la inversión inicial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Y decíamos que en el caso de la TIR ello no ocurre, porque la TIR con cada uno de los flujos netos de fondos va pagando rentabilidad sobre el capital que permanece empleado y además va reembolsando parcialmente esa inversión. Con lo cual terminaríamos de reembolsar la inversión al final de la vida útil del proyecto. Joan, ¿cómo venimos? Excelente, lo logramos. Leonardo. Vamos todavía. Lucas, Federico, ¿cómo venimos? Excelente. Bueno, entonces, veamos la particularidad que tiene este proyecto, ¿sí? La TIR de este proyecto es el 20%. Si nosotros descontamos los flujos netos de fondos al 20%, vamos a obtener bueno, primero vamos a tener menos 1000 en el periodo 0 y luego los flujos netos de fondos positivos actualizados nos van a dar un valor de más 1139. ¿Sí? Es decir, no, perdón. No, estoy diciendo algo tonto. Los flujos netos de fondos descontados al 20%, que es igual a la TIR, nos van a dar 0. ¿Sí? Pero, si yo considero los flujos netos de fondos previos a la reinversión del año 3, ¿sí? O sea, esos más 500 más 639, fíjense que la sumatoria antes de la reinversión del año 3 nos da 1139 positivos. ¿Lo ven? Bien. Y estoy descontando la TIR, ¿eh? Ahora, si yo me fijo, ya están descontados esos flujos de fondos. Si yo me fijo, lo que se produjo es que yo ya, o sea, recuperé la inversión inicial y en algún momento, a finales del año 2, tengo un saldo positivo. Esos 139 de excedente son un saldo positivo. Entonces, en algún momento, a finales del año 2, dejo de tener capital empleado en el proyecto porque paso a tener un saldo positivo. Y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de capital negativo. Es decir, dejamos de tener capital empleado en el proyecto y tenemos un saldo positivo. Recuperamos más de lo que teníamos invertido. Por lo tanto, esto se contradice con la definición de la tasa interna de retorno, que es la tasa de rentabilidad sobre el capital empleado mientras está empleado tras permitir el reembolso parcial de la inversión inicial. Si en algún momento yo dejo de tener capital empleado, no tiene sentido
aplicar la TIR en su forma simple. ¿Qué tengo que hacer? Obligatoriamente, porque ya, como estamos diciendo, no tiene sentido aplicar la TIR en su forma simple. No tendría sentido ir a buscar las X, ir a buscar las TIR. No tendría sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la TIR en su forma simple perdió sentido. Porque al existir esta situación de que en algún momento de la vida útil del proyecto dejamos de tener capital empleado, por definición la TIR ya no nos sirve. ¿Sí? Porque ya es la tasa que se obtiene sobre el capital empleado. Si en algún momento no hay capital empleado, no tiene sentido aplicar la TIR en su forma simple. Entonces, resumiendo, bueno, vamos a hacer tasa interna de retorno modificada. Resumiendo, si yo tengo un proyecto no convencional, ¿sí? Con más de un cambio de signo, tengo dos opciones, pero que no tiene capital negativo, ¿sí? O sea, un proyecto no convencional sin capital negativo, o sea, que no es como este que estamos viendo, un proyecto no convencional que a lo largo de la vida útil del proyecto siempre permanece algo de capital empleado. Tengo dos opciones. O calculo la TIR modificada, que me resuelve todo, porque directamente me evito todo este caminito largo de buscar todas las X, buscar las TIR derivadas de esas X, etc. O voy a la TIR modificada, que lo puedo hacer, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque tengo el otro caminito largo. O sea, puedo ir a buscar todas las X y puedo ir a buscar todas las TIR simples, y si me apareciera una sola TIR positiva y el resto fueran negativas, puedo utilizar esa TIR simple como medida de la rentabilidad del proyecto. O sea, tengo ambas opciones, puedo hacer las dos cosas con respecto a la TIR, ¿sí? O aplico la TIR modificada y me evito el caminito largo, o puedo utilizar la TIR simple, para lo cual tendría que hacer ese camino de buscar las X y luego, a partir de ahí, despejar las TIR. ¿Sí? ¿Venimos bien, Adriana? ¿Sí? Bien. Esto con respecto a los proyectos no convencionales sin capital negativo. Cuando tengo un proyecto no convencional, como el que estamos viendo recién, donde antes de una reinversión recupero todo el capital y un poquito más, tengo un excedente, en algún momento dejo de tener capital negativo. Bueno, cuando tengo un proyecto no convencional con capital negativo, ya no tiene sentido utilizar la TIR en su forma simple, porque en algún momento de la vida útil del proyecto dejo de tener capital empleado. Y la tasa interna de retorno siempre es una tasa sobre el capital que permanece empleado en el proyecto. Entonces, no hago el caminito largo porque no lo puedo hacer, porque perdió sentido la TIR en su forma simple, y es obligatorio utilizar el método de la TIR modificada. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a hacer un resumen en qué consiste, porque ustedes cuando el sábado pasado, que era cuando teníamos pensado ver este tema, les envié un ejercicio. Van a ver que una de las fórmulas están mal, están tachadas en la página del libro, que es del libro Matemática Financiera. Van a ver que la fórmula es rarísima, ¿sí? La fórmula es una locura. Lo que vamos a ver, vamos a resolver el ejercicio y vamos a ver que no es tan complejo. ¿En qué consiste el método de la TIR modificada? ¿Sí? El método de la TIR modificada, podríamos decir, de alguna manera, convierte a un proyecto no convencional en convencional. ¿De qué forma? De la siguiente. El método de la TIR modificada lo que hace es dejar a la inversión inicial en el lugar donde está. ¿Sí? En el periodo cero la dejamos ahí. Y todos los flujos netos de fondos posteriores los capitaliza llevándolos al final de la vida útil del proyecto.
con la siguiente particularidad. Los flujos netos de fondos positivos los capitaliza tomando la tasa de costo de oportunidad de capital. En cambio, los flujos netos de fondos negativos los capitaliza tomando la tasa de costo de financiamiento. Esa es la particularidad, ¿sí? O sea, si aparece algún, como veíamos en el periodo 3, que hay un flujo neto de fondos negativo, bueno, así como todos los positivos los capitaliza tomando la tasa de costo de oportunidad de capital, el negativo lo estaría capitalizando a la tasa de costo de financiamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos de esta manera? Logramos tener un flujo negativo al inicio de la vida útil del proyecto, en el periodo 0, y otro flujo, que es la sumatoria de todos los capitalizados al final de la vida útil, positivo. Entonces tenemos uno negativo y uno positivo. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuál es la tasa de descuento, la tasa de interés, que si yo descuento el flujo positivo al final de la vida útil, me lo iguala a la inversión inicial? O sea, ¿cuál es la tasa de descuento que iguala el flujo neto de fondos positivo al final de la vida útil del proyecto con la inversión inicial del proyecto? ¿Sí? Bien. O sea, tengo que hacer ese paso previo, ¿sí? Ese paso de capitalizar todos los flujos que no son la inversión inicial y llevarlos al final de la vida útil del proyecto con esta particularidad de las dos tasas, ¿sí? Si tuviera flujo neto de fondos negativos, lo tengo que capitalizar a la tasa de costo de financiamiento. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar ese ejercicio que les pasé el sábado pasado, o el viernes pasado, que era para la clase del sábado. Lo vamos a leer y lo vamos a tratar de resolver juntos, ¿sí? Bien, entonces, ¿lo tienen todos a mano? ¿Luca? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, dice, Darío es un empresario cansado de la rutina y del vertiginoso ritmo laboral. Por ese motivo decidió cambiar de aire. Durante el último verano invirtió 100.000 pesos en abrir una heladería para trabajar durante la temporada en el centro de una concurrida ciudad balnearia. Al terminar la temporada turística y resignado a volver a trabajar en su empresa, Darío decide evaluar su inversión para ver si su emprendimiento fue positivo y es factible repetirlo el año siguiente. Por lo tanto, confeccionó un cuadro con los flujos de fondos de su inversión. Fíjense, invirtió 100.000 pesos. Supongamos que esos 100.000 pesos los invirtió en diciembre y después tuvo enero, febrero y marzo, ¿sí?
Y tenemos que el flujo neto de fondos del mes 1, porque acá estamos hablando en meses, ¿no? Del mes 1, que sería diciembre, es de 90.000, después tenemos enero, febrero y marzo. El del mes de marzo es negativo por 220.000, porque tuvo más pagos que hacer que los cobros que realizó. Entonces, partimos con un flujo neto de fondos negativo, que son esos 100.000 de inversión inicial. Luego tenemos 3 flujos netos de fondos positivos y volvemos a tener al final un flujo neto de fondos negativo. Por lo tanto, tenemos de menos a más y de más a menos. Tenemos 2 cambios de signo. Analicemos esto. ¿Sí? Tenemos un proyecto no convencional con 2 cambios de signo. ¿Cuántas X reales y positivas o soluciones de la ecuación podríamos llegar a tener? 2. 2 o 0. Claro, 2 o ninguna. Bien. En este caso, fíjense que nos dice lo siguiente. Darío ha determinado que para volver a invertir en el negocio, la rentabilidad esperada, es decir, la tasa de corte, debe ser del 15% mensual. Como primera medida, calcula el band de la inversión y al obtener un resultado positivo, deduce que el proyecto ha sido beneficioso. Sin embargo, como es muy desconfiado y recuerda algunos conceptos aprendidos en su no tan lejana, pero tampoco tan cercana época de estudiante universitario, decide calcular la TIR para evaluar su proyecto y quedarse más tranquilo. El problema se presenta cuando en vez de hallar una tasa de corte límite para este proyecto, es decir, en lugar de encontrar una TIR, obtiene 2 resultados posibles, uno de alrededor del 5,685% y otro de aproximadamente el 43,514%, que satisfacen de igual manera la premisa de convertir en cero el BAN. Fíjense que en este caso obtuvo 2 X reales y positivas, y de esas 2 X reales y positivas obtuvo 2 TIR reales y positivas. ¿Sí? Pero ¿cuál es el resultado correcto? Algo nervioso, Darío decide llamar a Néstor, que no soy yo, un viejo amigo que también es empresario y bastante ducho en materia financiera, el que le advierte acerca de los problemas de utilizar la TIR como método para evaluar un proyecto y le propone que use la TIR modificada. En realidad la TIR no es un problema para analizar proyectos, en este caso estamos hablando de un proyecto no convencional, ¿sí? Y tuvo la mala suerte de que las 2 TIR le salieron positivas. Al ver que Darío parece confundido, Néstor decide ayudarlo a realizar los cálculos y a partir de la documentación que le presenta comprueban que la tasa de financiamiento del proyecto es del 17% y que la reinversión que podría conseguir Darío es del 15% mensual. Luego aplica esa reinversión que podría conseguir es la tasa de costo de oportunidad de capital, ¿sí? O sea, es la tasa de rentabilidad que podría obtener en la mejor utilización alternativa de los fondos que aplica el proyecto. Luego aplica la fórmula de la TIR modificada y obtiene el siguiente resultado. Bueno, fíjense que toda esa fórmula, que es un chino, ¿sí? Es un chino escrita así, pero en realidad lo que nos está diciendo es lo siguiente. La TIR modificada es igual a... y lo que va arriba son los flujos netos de fondos positivos capitalizados a la tasa de costo de oportunidad de capital, menos los flujos netos de fondos negativos capitalizados a la tasa de costo de financiamiento. Ese valor, que nos va a dar un valor positivo, ¿sí? que está ubicado al final de la vida útil del proyecto, lo divido por la inversión inicial, que es negativa, ¿sí? Y lo elevo a la 1 dividido n. ¿Sí? Si yo elevo a una fracción, es lo mismo que calcular la raíz n de todo eso. Entonces voy a calcular la raíz n de ese cociente y al resultado le resto 1. Básicamente se trata de eso, porque si uno ve la fórmula se asusta. Y a mí me pasa lo mismo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcularlo, ¿sí? Porque acá directamente nos da el resultado. ¿Qué tendríamos que hacer? Como dijimos, la inversión inicial va a quedarse donde está. Vamos a tener la inversión, esos 100.000 quedan donde están. No tenemos que capitalizarlos, nada. Quedan negativos en el lugar que están. Los 90.000 los tendría que multiplicar para capitalizarlos, para llevarlos al final de la vida útil del proyecto, multiplicarlos por 1,15 al cubo. Los 100.000, para capitalizarlos, para llevarlos al final de la vida útil del proyecto, los tengo que multiplicar por 1,15 al cuadrado. Los 120.000 los tengo que multiplicar por 1,15. Y los menos 220.000 no los tengo que capitalizar porque ya están al final de la vida útil del proyecto. Tienen la particularidad de que el flujo neto de fondo negativo está al final de la vida útil del proyecto. Si no estuviera al final de la vida útil del proyecto, lo tendría que multiplicar por 1,17 a el exponente que correspondiera en función de la ubicación dentro del flujo. En este caso, no lo tengo que capitalizar porque ya lo tengo al final de la vida útil del proyecto. Directamente lo voy a sumar, lo voy a restar, perdón, en este caso. Entonces, la fórmula de la TIR modificada va a ser igual a la raíz cuarta de un cociente donde debajo voy a tener 100.000 pesos y arriba voy a tener la sumatoria de todo lo que calculé. La sumatoria de todo lo que calculé es 187, 128,75. Entonces tengo la raíz cuarta de 187, 128,75 dividido 100.000 y todo eso menos 1. Ya todos dieron el presente, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a guardar el chat. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo agarraba los fondos, ponele 90.000. Ya está, Claudio, ya fuiste. Por 1,15 al cubo, más 100.000 por 1,15 al cuadrado, más 120.000 por 1,15 a la 1. Claro. Menos 220.000. Listo. Todo eso, la sumatoria de todos esos valores, es lo que nos da 187, 128,75. Entonces, a la hora de calcular la TIR modificada, vamos a hacer la raíz cuarta de 187, 128,75 dividido 100.000 y a eso le vamos a restar 1. Esa raíz cuarta da 1,169594 y si le restamos 1 nos da 0,169594, que está muy cerca de 0,17.
Fíjense que acá lo que nos dicen es, como conclusión del caso, como la TIR modificada del 17% hallada es superior a la tasa de corte del 15% que esperaba Darío, Néstor decide que si el verano siguiente se mantienen las mismas condiciones, acompañará gustoso a su amigo en su heladería de la ciudad balnearia para relajarse de su trabajo, dado que el análisis de la inversión ha resultado exitoso. Le ponen 25 gridos alrededor y se mueren de hambre toda la temporada. Sí, así que, no, 25 no, pero con que le pongan 3 alrededor ya está. Sí queda claro, o sea, la fórmula asusta, pero en realidad lo que tenemos que pensar es que lo que hacemos es convertir un proyecto no convencional en un proyecto convencional, donde vamos a tener dos valores, uno negativo y uno positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuál es la tasa de descuento que iguala el flujo positivo, que lo vamos a ubicar al capitalizar, va a estar al final de la vida útil del proyecto, con la inversión inicial que va a estar en el momento cero? ¿Sí? Tenemos que ver cuál es la tasa de descuento que iguala ambos flujos. En este caso es cercana al 17%. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que este método, el de la TIR modificada, es obligatorio para los proyectos no convencionales con capital negativo, donde en algún momento dejamos de tener capital empleado en el proyecto, y no podemos usar la TIR simple por definición, porque como es una tasa sobre el capital que permanece empleado, si en algún momento no tenemos capital empleado, no podemos usar la TIR en su forma simple, que sería ese caminito largo que vimos, buscar todas las X reales y positivas y a partir de ahí despejar las TIR. Y si tuviéramos una sola, podríamos utilizarla como medida de la rentabilidad. Si tenemos más de una positiva, como es este caso que estamos viendo, no podríamos utilizarla. Pero en los casos de proyectos no convencionales sin capital negativo, ¿sí? O sea, donde siempre tenemos capital empleado en el proyecto, tenemos la opción de o aplico TIR modificada, que es el camino rápido y encuentro una tasa y listo, o me voy a el caminito largo, busco todas las X, busco todas las TIR, y si apareciera una sola TIR positiva y el resto negativa, podría utilizar esa TIR positiva como medida de la rentabilidad del proyecto. ¿Dudas, consultas, preguntas, sugerencias? Quejas no, porque el argentino es muy quejoso, pero en promedio. Pero Profe, le seguí hasta el cálculo, o sea, 90.000, no, 90.000 por 1,15, eso lo entendí. Perfecto. Después no entendí la parte de la raíz. No, bien. O sea, te fuiste a preparar la picada, eso es lo que pasa. no, Eso no, suele no. suceder. Daniel me había dicho que los miércoles a la noche podía pasar esto, pero bueno. Bueno. A ver, ¿por qué hicimos raíz cuarta, Fede? Porque son 4 periodos, ¿sí? Y fíjate que la fórmula de la TIR modificada coloca todo lo que está dentro de la llave, perdón, no del paréntesis, lo coloca elevado a la 1 dividido n, ¿sí? Sí. A una fracción donde el denominador es la cantidad de periodos, ¿sí? Claro. Entonces, si yo elevo a la 1/4, es lo mismo que calcular la raíz cuarta de Claro. todo lo que está ahí adentro. Por eso Sí. ese exponente se convirtió en raíz. Ahora sí. Ahora sí. Era tan fácil. O sea, Sí, sí, totalmente. No había visto el exponente, por eso. Ahora sí. bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno. Entonces, el BAN, como sabemos, no genera este tipo de inconvenientes. El BAN nos va a dar un número y por lo general nos da una señal clara de cuál es la rentabilidad del proyecto. La TIR presenta ciertos inconvenientes. Uno ya lo han visto, que es el tema de la TIR incremental. ¿Qué pasa cuando
los proyectos, cuando estamos analizando proyectos mutuamente excluyentes con distinta vida útil, distinta inversión inicial o una dispersión diferente de los flujos de fondos, bueno, pueden pasar cosas. ¿Qué es eso que puede llegar a pasar? ¿Cuál es la particularidad del inconveniente? Es que el BAN me puede llevar a elegir uno de los proyectos. O sea, a ver, la particularidad que tenemos en esa situación es que tengo que elegir uno u otro sí o sí, ¿no? Porque son proyectos mutuamente excluyentes. O sea, satisfacen o a la misma demanda o a porciones comunes de la misma, digamos. Pero en este caso hay una superposición total de los demandantes cuando hablamos de mutuamente excluyentes. O hago una central termoeléctrica para abastecer las necesidades de energía de un nuevo poblado, o un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Y porque la demanda de energía es la misma, ¿sí? O sea, no puedo hacer los dos proyectos, por eso son mutuamente excluyentes. Entonces, en ese caso tengo que optar por uno o por otro. ¿Qué pasa cuando se dan esas situaciones? Proyectos mutuamente excluyentes, con distinta vida útil, con distinta inversión inicial o con una dispersión diferente del flujo neto del flujo de fondos. ¿Qué hablamos de dispersión diferente? Que puede ser que los flujos netos de fondos más importantes en uno de los casos esté más cercano al final de la vida útil y en otro caso esté más cercano al inicio de la vida útil, es decir, tienen un periodo de maduración diferente como proyectos. En ese caso lo que puede ocurrir es que el BAN me lleve a elegir un proyecto y la TIR me lleve a elegir el otro, ¿sí? Y esto no tendría que darse, ¿sí? O sea, los dos indicadores, o sea, no puede ser que la decisión esté basada en qué indicador utilizo. ¿Cómo se resuelve? TIR incremental. Al de mayor inversión inicial, le resto el de menor inversión inicial y calculo los indicadores sobre el incremento de el A-B, ¿sí? Como dirían ustedes, el A-B. Digo el A-B porque como nosotros damos como ejemplo el A-B, en toda la respuesta aparece el A-B, entonces ni se nos ocurra cambiar las letras. Entonces, el flujo neto de fondos del incremento, o sea, de lo que surge de restarle al de mayor inversión inicial, el de menor inversión inicial, a partir de ahí calculo los indicadores de rentabilidad y ahí sí, el BAN y la TIR me tendrían que llevar a la misma decisión. Entonces, si la TIR de A-B es mayor que la tasa de corte, elijo el proyecto A, el proyecto de mayor inversión inicial, y si la TIR de A-B es menor que la tasa de corte, elijo el proyecto B, que es el de menor inversión inicial. ¿Sí? Esto es un repaso de algo que ya vieron con Daniel, ¿eh? No estoy dando nada nuevo. Y luego, el segundo problema de los que estamos viendo que se pueden presentar con la tasa interna de retorno es en el caso de los proyectos no convencionales, donde a diferencia de lo que ocurre con los proyectos convencionales, donde sabemos que vamos a tener siempre una sola TIR, sea esta igual a 0, positiva o negativa, pero tendremos una sola. Cuando tenemos más de un cambio de signo, pueden darse el caso de que tengamos más de una tasa interna de retorno. Si tenemos más de una tasa interna de retorno, pero de todas las que obtenemos por este despeje de las soluciones, de las raíces de la ecuación, nos queda una sola positiva, yo la puedo utilizar como medida de la rentabilidad del proyecto. Pero si se dan los casos, como hemos visto hasta ahora, de dos raíces positivas, perdón, dos TIR positivas de este despeje de X, tengo dos tasas internas de retorno positivas, no puedo tener dos medidas para la misma magnitud, que es la rentabilidad del proyecto. Entonces, tengo que descartar la respuesta que me da la TIR en su forma simple y optar por el método de la TIR modificada. Otra salvedad, cuando además de ser no convencional el proyecto tiene capital negativo, es decir, que en algún momento de la vida útil, previo a una reinversión, recuperé más de lo que tenía invertido, ahí sí es obligatorio el método de la TIR modificada y no existe la opción de ir al caminito largo y buscar la TIR en su forma simple. ¿Por qué? Porque la TIR en su forma simple, por definición, perdió sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una TIR sobre
el capital empleado mientras permanece empleado. Si en algún momento deja de haber capital empleado en el proyecto, no tiene sentido su cálculo. Bien, como repaso estuvo rápido, era un repaso, o sea, no tenía que ser algo... pero la idea es ir fijando estos conceptos, o sea, ¿por qué estamos viendo esto? Porque tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales la TIR nos puede llevar a algún tipo de inconveniente, ¿sí? O a situaciones conflictivas, digamos. En el primero de los casos, conflicto con el BAN, en el segundo de los casos, conflicto porque no puedo tener dos medidas de la misma magnitud, ¿sí? Bien. Vamos a pasar... ¿hay alguna otra duda? ¿Quedó alguna duda? ¿A los rectángulos negros se les genera alguna duda a todo esto? No, por ahora. Gracias, Valeria. Ya. Lo que daría mucha tristeza es que esa gente de los rectángulos negros tuviera delante un plato de guiso bien calentito y esté comiendo mientras todos nosotros estamos mirándonos a la cara. Yo tengo el mate frío desde hoy. Anda a buscar agua caliente. ¿Quieren que hagamos un... Igual nos queda poquito, así que vamos con los segundos temas a ver si los llegamos a ver. Yo calculo que uno de los dos no va a entrar, pero lo terminamos de ver el sábado, no hay problema. Con frío, Silvia, sí, todos estamos igual. Bueno, yo no, porque subí la estufa y cerré la puerta, entonces más o menos se mantuvo. Pero a la mañana la pasé muy mal. Igual a la tarde me obligué a salir, así que fui hasta el pueblo vecino a hacer compras. Bien. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre riesgo e incertidumbre, pero muy por encima, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo han visto con Dani, cuando vieron las herramientas para incorporar la incertidumbre en la evaluación de proyectos. ¿Cuál es la diferencia? Si bien muchos autores lo toman como algo como sinónimos, como que son lo mismo, riesgo e incertidumbre, bueno, hablamos de riesgo cuando tenemos antecedentes históricos, ¿sí? Tenemos series de información histórica que nos permiten calcular la probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario o un determinado valor, ¿sí? Cuando no se da eso, cuando no tenemos series históricas de distintas variables que componen el flujo de fondo del proyecto y no podemos obtener la probabilidad de ocurrencia de un determinado valor o una determinada situación o escenario, estamos en lo que llamamos incertidumbre, donde sabemos que existe la posibilidad de ocurrencia de distintos hechos, pero no podemos llegar a estimar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos hechos. O sea, puede ocurrir cualquier cosa, existe la posibilidad de que ocurran distintas cosas, pero no tengo la forma de obtener la probabilidad de ocurrencia. Volvamos a riesgo. Por ejemplo, yo voy a sembrar trigo, ¿sí? En 3 arroyos, en un campo arrendado, ¿sí? Entonces, primero, hay series históricas de la cotización del quintal de trigo, ¿sí? Porque es un dato que se publica todos los días, hay cotizaciones en los mercados, etc. Entonces, así como existe la Bolsa de Chicago en Estados Unidos, que es una referencia a nivel internacional, existe la Bolsa de Rosario, la de Bahía Blanca, donde la Bolsa de Buenos Aires también, donde se cotizan estos commodities, estos productos primarios. Entonces, hay series históricas de la cotización del quintal de trigo a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con los arrendamientos y lo mismo ocurre con otra serie de insumos necesarios para
la producción de trigo. Entonces, las variables que componen el flujo de fondos de mi proyecto productor de trigo cuentan con datos históricos, y si yo dijera cuál es la probabilidad de que el quintal de trigo, por ejemplo, cotice, tiene un dato al azar, $350 el quintal, bueno, tengo que fijarme cuáles han sido los datos de las series históricas a lo largo del tiempo y ver en qué momentos se produjo, o sea, cotizaba ese valor, ¿sí? Para ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de que el próximo año o en los próximos 5 años el quintal de trigo cotice a $350 cada uno, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, tengo manera de estimar la probabilidad de ocurrencia de un valor, ¿sí? En función de una serie de datos históricos. Estoy dando un caso quizás un poco extremo, donde los distintos componentes del flujo de fondos cuentan con series de datos históricas. Entonces es más fácil establecer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores. Y recuerden que decíamos que el objetivo era llevar al flujo de fondos aquel valor que consideramos de mayor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Entonces, esta existencia de las series históricas de datos de las distintas variables que componen el flujo de fondos del proyecto nos permitiría hacer eso, nos permitiría llevar al flujo de fondos aquellos valores que consideramos de una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Hasta acá bien? Fantástico. Entonces, las herramientas que vamos a ver no bajan el nivel de riesgo del proyecto. Lo único que hacen es aportar mayor información para que el decisor, o sea, para el inversor que tiene que tomar la decisión de inversión, ¿sí? O sea, que cuente con información respecto de cuán riesgoso es el proyecto. Pero no significa que porque yo estoy aplicando estas herramientas el proyecto va a reducir su riesgo. Lo mismo pasa si aplico el análisis de sensibilidad en el caso de incertidumbre. No va a bajar los niveles de incertidumbre. Va a tener los mismos niveles de incertidumbre, con la única diferencia de que yo estoy haciendo un análisis previo de las variables, ya me estoy yendo a lo que ya vieron con Daniel, ¿no? Pero estoy haciendo un análisis previo de las variables, determino cuáles son las variables que tienen un mayor impacto en los indicadores de rentabilidad del proyecto, y además veo qué políticas puedo tomar para anticiparme. Por ejemplo, yo sé que el valor de un componente es fundamental y si aumenta apenas un 5%, la rentabilidad del proyecto cae un 15%. Ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, si en algún momento tengo un excedente, lo que puedo hacer es anticiparme a la compra de ese componente para congelar el precio y de esa manera cuido, no sé, me anticipo a crecimientos del precio de ese componente y voy de esa manera, o sea, evitando caídas bruscas en la rentabilidad proyectada del proyecto. La rentabilidad proyectada del proyecto suena medio redundante, pero bueno. La rentabilidad proyectada del emprendimiento productivo. ¿Sí se entiende lo que venimos viendo hasta ahora? Eso es lo que hacemos con análisis de sensibilidad. Es una herramienta que me permite, en el caso de detectar alguna variable crítica, lo que llamamos variables críticas, donde un cambio en porcentual en la variable genera un cambio mayor, un cambio porcentual mayor en los indicadores de rentabilidad del proyecto. Pero, resumiendo, ni las herramientas que vamos a ver para incorporar el riesgo en la evaluación de proyectos reducen el riesgo de los proyectos, ni las herramientas que utilizamos en situación de incertidumbre para incorporar la incertidumbre en la evaluación de proyectos reducen la incertidumbre, ¿sí? Simplemente agregan información útil para la toma de decisiones, para incorporar el riesgo y para incorporar la incertidumbre en la toma de decisiones. Bien, el primer método que vamos a hablar, del cual vamos a hablar, es elevar la tasa de descuento cuando yo considero que un proyecto es más riesgoso, le exijo más,
¿sí? Le exijo una rentabilidad mayor, lo descuento a una tasa más alta, incorporando lo que llamamos prima de riesgo, ¿sí? Para lo cual vamos a charlar un poquito de percepciones de riesgo diferentes. Por ejemplo, si yo tengo el riesgo de un proyecto en el sector industrial, en líneas generales, podemos decir que es mayor que el riesgo de un proyecto en el sector agrícola. Y a su vez, el riesgo de un proyecto en el sector agrícola es mayor, en líneas generales estamos hablando, ¿sí?, que el riesgo de un proyecto en el sector servicios. Ahora, dentro del mismo sector, por ejemplo, dentro del sector industrial, yo puedo tener distintas percepciones de riesgo. Por ejemplo, es más riesgoso un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto que un proyecto de reemplazo de equipos. ¿Sí? ¿Lo puede repetir, profe, el último, por favor? No, la verdad que no. Entonces, lo que quise decir básicamente que dentro de un mismo sector, como la industria, puede existir un proyecto más riesgoso, que es el proyecto de lanzamiento de un nuevo producto, comparado con un simple reemplazo de equipo. Reemplazo un equipo por otro, que tiene la misma capacidad de producción, va a producir lo mismo para venderse a los mismos clientes, etc. ¿Sí? Y fíjense, hacíamos una distinción entre sectores, pero puede ser que un proyecto en el sector agrícola sea más riesgoso que un reemplazo de equipos en la industria. ¿Sí? Entonces, hago toda esta disquisición, todo este desarrollo, para que tengan, y para que lo pensemos, para que se fijen que la percepción del riesgo varía en función de las personas, ¿sí? Pero esa distinta percepción del riesgo puede llevarnos a que digamos, bueno, este proyecto para mí, este proyecto es de bajo riesgo. Entonces lo descuento a una tasa libre de riesgo. ¿Sí? Porque este concepto, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un reemplazo de equipos por un equipo por otro de la misma capacidad. Entonces digo, es un simple reemplazo de equipo, voy a producir lo mismo que ya sé producir, se lo voy a vender a la misma gente, no estoy ampliando la capacidad de producción. Entonces, ese proyecto yo lo considero de bajo riesgo, ¿sí? Entonces lo voy a descontar a una tasa libre de riesgo. Supongamos que la tasa libre de riesgo sea el 8% anual. Lo voy a descontar al 8% anual. Ahora, aparece otro proyecto y supongamos que estamos hablando de un industrial, alguien que trabaja en la industria, que conoce mucho su mercado, su actividad, etcétera, y no conoce nada del negocio agrícola. Entonces le dice, no, ¿sabes qué? Ahora el negocio que se viene es la producción de arveja amarilla en el sur de Santa Fe. Tenés que producir arveja amarilla y la zona donde mejor sale es el sur de Santa Fe porque la verde ya no la compra nadie. Y es algo sencillo. Sí, sencillo te lo puede decir tu amigo que producía arveja verde y que va a hacer el cambio de arveja verde a arveja amarilla. ¿Sí? Entonces ya conoce la actividad agrícola, conoce de qué se trata la arveja, son todas redondas, pero
La arveja amarilla tiene otra cotización en el mercado, es más demandada, y la arveja verde es como un genérico. La amarilla parece ser, es como la sandía cuadrada, entonces es como que se distingue, se paga más, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que en función de donde uno esté ubicado, quizás para ese productor agrícola, el cambio sí es un poco más riesgoso, porque tiene que utilizar otra semilla, no sabe si los rendimientos van a ser iguales o no, pero dentro de todo está en el mismo sector. Para el industrial, ese proyecto de producir arveja amarilla es un proyecto muy riesgoso. Entonces, si va a descontar ese flujo de fondos, le va a exigir una tasa más alta. Ya no lo va a descontar al 8%, y quizá lo descuente al 12%. Entonces, esa diferencia relacionada con el riesgo, que iría entre el 12% y el 8%, que sería la tasa libre de riesgo, ese 4% es lo que llamamos prima de riesgo, ¿sí? Es lo que le agregamos a una tasa de descuento libre de riesgo en función de la percepción de un riesgo mayor que tenemos de un proyecto. Entonces, se supone que a los proyectos que son más riesgosos, yo le voy a exigir una mayor rentabilidad. Entonces, en el proyecto de reemplazo de equipos, iba a bastar con que la TIR del proyecto sea superior a ese 8%, que era la tasa libre de riesgo. Le iba a exigir solamente eso. Al otro proyecto, a poner dinero en empezar a producir arvejas amarillas, le voy a exigir un 12%, entonces le estoy exigiendo una tasa más alta. ¿Por qué? Y porque la tasa interna de retorno ya no tiene que ser mayor que el 8, tiene que ser mayor que el 12. ¿Sí? A un proyecto más riesgoso le exijo una rentabilidad mayor. ¿De qué manera? Estableciendo una tasa de descuento más alta. Entonces, fíjense que si armáramos la fórmula del BAN, tendríamos BAN es igual a menos inversión inicial más flujo neto de fondo del año 1 dividido 1 más la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. Esto es más que nada para que tengamos en cuenta dónde va a ir a parar la prima de riesgo dentro de la fórmula. ¿Puedes repetir, profe? No. Era fácil, Marcos. O sea, lo que quiero decir que vamos a tener el flujo neto de fondo del año 1 dividido 1 más la tasa de interés libre de riesgo más la prima de riesgo. O sea, en ese paréntesis, por el cual estamos dividiendo para actualizar, para descontar el flujo neto de fondo del año 1, estamos incluyendo la prima de riesgo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora... Perdón, profe. ¿Qué? No, es lo que termina siendo mi tasa. Perdón, es lo que termina siendo mi tasa de descuento. O sea, claro, lo dije por separado para que se den cuenta que la tasa de descuento de un proyecto más riesgoso va a ser la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. Perfecto, sí, gracias. De nada. Pero además hice esta separación, hice esta distinción, porque se van a presentar distintas dificultades con la aplicación de este método. La primera de ellas es que determinar la prima de riesgo es algo subjetivo. ¿Por qué? Y porque depende de las personas y depende de qué conozcan las personas, ¿sí? Fíjense, la percepción del riesgo inherente a un proyecto productor de arvejas amarillas no es la misma si alguien está en la industria, que no maneja las variables que tienen que ver con el negocio agrícola, de alguien que está en el negocio agrícola y encima produce arvejas verdes. O sea, es algo muy cercano como producto, como características, etc. Entonces, fíjense que el riesgo es subjetivo en función de cada una de las personas y a qué se dedican esas personas, qué conocimientos tienen esas personas, ¿sí? Porque tampoco podemos decir que todos los que están en la industria no conocen el negocio agrícola, porque puede ser que hay gente que además le interesa conocer todos los sectores.
Eso por un lado. Después, esto que tenía que ver con la ubicación, ¿dónde queda la prima de riesgo? ¿Qué pasa con cada uno de los flujos netos de fondos? Con esa partecita de abajo, ¿qué hacemos a medida que descontamos el flujo neto de fondos y nos vamos hacia el final de la vida útil del proyecto? ¿Lo elevamos a algo o no? Va aumentando, digamos, el exponente. Claro, vamos a hacer 1 más la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo a la 1 en el primer periodo. Luego hacemos 1 más la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense qué cosa rara, porque si bien se supone que a medida que yo voy, que van transcurriendo los años de vida de este proyecto nuevo que no conozco, que es producir arveja amarilla, yo estaría obteniendo mayor información y quizás hasta me bajaría la angustia, me bajaría el miedo, digamos, a emprender en esa actividad. ¿Por qué? Y porque yo obtuve la primera cosecha, la logré vender, obtuve un precio interesante, compensé los costos y lo que invertí. Al año siguiente nos dedicamos a lo mismo, porque la verdad que nos fue bien. Entonces, fíjense que como, incluso para el industrial, que no conoce de la actividad agrícola, le pareció un buen resultado para hacer el primer año, ¿sí? Entonces decide volver a invertir en esa actividad. Entonces, el riesgo, en realidad, a medida que transcurre la vida útil del proyecto, baja. Porque el riesgo de esa actividad nueva para mí, que hace que le asigne una prima de riesgo para descontarla, es hoy donde todavía no la emprendí. Pero cuando ya obtuve los ingresos del primer año, logré colocar la cosecha, no tuve inclemencias de tiempo, obtuve los rendimientos que los manuales dicen, y cubrí los costos y la inversión, ya mi riesgo baja. Aunque no conozca la actividad, mi riesgo baja porque los resultados fueron buenos del primer año. Pero a la inversa, desde el punto de vista matemático, si yo coloco la prima de riesgo en el lugar que la estoy colocando dentro de la fórmula, estoy suponiendo que el riesgo se va incrementando a lo largo de la vida útil del proyecto. ¿Por qué? Porque siempre lo elevo a una tasa a un exponente más alto. Entonces, esa prima de riesgo crece. ¿Entienden? Matemáticamente no estoy reflejando la realidad, ¿sí? Porque estoy suponiendo que la prima de riesgo se eleva a medida que transcurre la vida útil del proyecto, cuando en la realidad, si transcurre la vida útil del proyecto y ya conozco más de la actividad, obtuve buenos resultados, etcétera, mi riesgo baja, o mi percepción del riesgo baja. Aunque sea una actividad que al principio no conocía. Y por último, al exigirle una tasa más alta, una tasa de descuento más alta a los proyectos que yo percibo como más riesgosos, estoy priorizando el recupero de la inversión y no estoy teniendo tanto en cuenta la rentabilidad. Entonces, fíjense, sería una herramienta muy sencilla para aplicar e incorporar el riesgo en la evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque simplemente es descontar una tasa más alta. Pero fíjense las dificultades que tiene, ¿sí? Entonces, ¿la ventaja cuál es? Es muy fácil la aplicación, es descontar una tasa más alta, es exigirle una rentabilidad mayor al proyecto que percibo como más riesgoso. Y lo descuento a una tasa más alta. Le agrego lo que yo llamo prima de riesgo, tomo como parámetro a qué tasa descontaría un proyecto que considero de bajo riesgo y le agrego una prima de riesgo y lo descuento a una tasa más alta. Como aplicación es muy sencillo. Pero fíjense que las dificultades son mayores y para mí el tema radica en este tema con la fórmula, ¿sí? O sea, porque mi percepción del riesgo es hoy, cuando todavía no emprendí el proyecto. Cuando ya empieza a funcionar y veo que funciona bien, mi percepción del riesgo debería cambiar. Debería cambiar porque si los resultados son buenos, y aunque los resultados no fueran buenos, pero tengo información que me dice cómo es la actividad, o sea, la incertidumbre no. El riesgo al inicio tiene que ver con el desconocimiento de la actividad.
Pero estás en otro lugar de la curva de aprendizaje, algo así. ¿Podría ser? Sí, sin duda. Al principio ignoro todo y luego aprendí algo. O que me fue muy bien o que me fue muy mal. Pero tuve información, ¿sí? Entonces, es más, fíjense que quizá para el industrial lanzar un producto o una modificación al producto que vende todos los días, quizá no le resulta tan riesgoso como emprender en una actividad que no conoce, como la actividad agrícola, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que así como esta herramienta tiene una aplicación práctica, tiene defectos, ¿sí? Presenta dificultades. ¿Por qué? Y porque la determinación de la prima de riesgo es subjetiva, porque la ubicación de la prima de riesgo dentro de la fórmula supone que a medida que transcurre el tiempo aumenta el riesgo que se corre con ese proyecto, cuando en realidad en la práctica es al revés. A medida que va avanzando ese proyecto yo voy obteniendo mayor información, aprendo más sobre la actividad y debería bajar el riesgo. Y por último, al descontar una tasa más alta, yo estoy priorizando el recupero de la inversión, un recupero más rápido de la inversión, en lugar de tener en cuenta como objetivo principal la rentabilidad. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer el próximo sábado es ver lo que nos falta, que es el enfoque de diversificación de riesgos según Harry Markowitz, que es la segunda herramienta a tener en cuenta para incorporar el riesgo en la evaluación de proyectos. Vamos a ver el práctico 11, creo que es, Deshidratados del Sur, con lo cual le pido por favor que traigan el enunciado leído, ¿sí? Y que no me peleen cuando estamos desarrollando el ejercicio, que me dicen, ¿dónde está eso, profesor? No, los datos están todos en el enunciado, los buscan. Me dicen, no, esto acá no está. No, sí está, buscalo. ¿Sí? Entonces, una lectura previa ayuda a evitar ese tipo de conflictos innecesarios. Entonces, lean el enunciado del práctico Deshidratados del Sur. Lo corrimos al sábado, lo íbamos a dar hoy, pero lo corrimos al sábado porque noté el sábado pasado que al tener más tiempo lo podemos desarrollar más tranquilos. Igual no vamos a utilizar la velocidad lenta del sábado pasado, porque hay cosas que ya las hemos visto, entonces ya no hace falta que le diga qué cosa es transferencia y qué cosa no. O sea, qué precio tomo para valorizar las importaciones, qué precio tomo para valorizar las exportaciones. Lo que ya se vio, ¿sí? No es nuevo. El sábado pasado teníamos muchas cosas nuevas, ahora no. Entonces lo importante es, vamos a aplicar la misma lógica de análisis para este práctico, la del cuadrito, ¿sí? que no tendríamos que evitarla nunca, y de esa manera vamos a tratar de desarrollar en clase el práctico 11, a una velocidad mayor, ¿sí? Ya no sería la velocidad del Titanic cuando chocó con el iceberg, sino 2 horas antes. Cuando se estaba por pegar la piña. Entonces, y si nos da el tiempo, vamos a ver evaluación económica de impactos ambientales. Me encantaría que pudiera ser así, con lo cual estaríamos cerrando la unidad 6, cerrando la unidad... A las 5 ya la cerramos. Cerrando la unidad... No, perdón, falta un tema de las 5 que lo van a ver con Daniel el próximo miércoles. Pero estaríamos cerrando la unidad 6, cerrando la unidad 8, los temas que no se vean en clase de la unidad 8 no se van a evaluar, estos dos que estamos viendo sí, y cerrando la parte de la guía que tiene que ver con lo que vamos a hacer juntos. El práctico Papelera del Litoral ya están en condiciones de hacerlo solos, ¿sí? A partir de que hicimos postobón en clase juntos, ya podrían hacer Papelera del Litoral solos porque primero porque está separado para que lo hagan solos, y sea una buena práctica antes del segundo parcial, pero además porque tiene la misma mecánica tiene un parecido, son como primos con postobón, entonces no debería presentarles inconvenientes. Y las dudas que vayan surgiendo, como de los prácticos 7 en adelante, todos tienen un foro
en la plataforma y si aparecen dudas las suben ahí, ¿sí? Así hicimos con el práctico 8, que hubo 2 intervenciones nada más, además de la mía. Esperemos que aprovechemos más los foros para ir aclarando las dudas antes del miércoles previo al parcial, que es el próximo, ¿sí? ¿Qué más? No me acuerdo nada más. No andaba la página. ¿Eh? No, que hoy no funcionaba la página, porque yo quise entrar para consultar y no cargaba, no funcionaba. Y puede ser. A veces hacen mantenimiento, a veces avisan, a veces no. Sí. Eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta, duda, sugerencia? Recuerden que los trabajos prácticos grupales tienen que, ya la presentación definitiva, subirse el próximo domingo, ¿sí? Una consulta en base a eso. Nosotros de la última entrega no tuvimos devolución. ¿Perdón? Que de la última entrega no tuvimos devolución. ¿De qué grupo sos? Si sos del grupo 7 tenés toda la razón del mundo. Yo soy el deudor. Sí, ¿Sos del grupo 7? Y sí, Joan, no puedo todo. Prometo que si así no lo hiciera, que Victoria Donda me lo demande, pero mañana tendría que hacer una devolución del segundo avance. Tengo fallas, o sea, soy humano y tengo fallas. Fallas en un contexto de que me estoy ocupando de otras cosas. Pero sí, entiendo que ustedes necesitan el avance y es totalmente lógico. Así que el día de mañana me voy a poner con el avance y le voy a hacer la devolución. Gracias. La demora en la devolución no significa que va a ser una devolución complaciente. Sí, complaciente. No. ¿Cómo que no? Va a ser objetiva. O sea, No se más. Estos días sin devolución nos cortó las piernas, profe. No me haga la del Diego. No. El Diego en Estados Unidos no, Estábamos con el cuchillo entre los dientes y ahora ya. Sí, ahora la culpa la tiene el profe, sí. Sí, no, eso a mí no. Como dijo Beatriz Arlo. Así que nos vemos el sábado. Bueno, pido disculpas por la demora. Mañana tienen la devolución, así que ya no hay más excusas. Bueno, y aparte en el medio ganaron la prórroga, o sea, pasamos de miércoles a domingo, o sea, yo también puedo tomar unos días más. Así que no es la prórroga para beneficio exclusivo de ustedes. Pero sí, me demoré con un grupo, con un solo grupo. Nos vemos el sábado, Martín. Así que bueno, el sábado, como les decía, por favor traigan el enunciado del práctico 11 de Deshidratados del Sur leído y entendido. Si pueden leer los dos artículos que les envié hoy con la invitación, vendría muy bien, porque así los utilizamos para el tema que nos quedó pendiente de la unidad 8. Y dudas que aparezcan a medida que van avanzando con la práctica, las canalizan a través del foro. Si aparecen dudas sobre teoría, las podemos aclarar o por mail o las podemos aclarar el próximo sábado. O sea, las pueden anotar y las traen el sábado y las podemos aclarar. ¿Algo más? ¿Adriana? Bien, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, nos vemos entonces el sábado. ¿Sí les parece? Después les mando la invitación, pero estimo que va a ser a las 9, así que eso... No Perfecto, podemos... gracias, profe. Gracias. No, de nada, buena semana. Nos vemos el próximo sábado. Igualmente. Buena semana. Nos vemos el sábado.